Amén. Bueno, llegamos a la conclusión de En sus pasos. La semana pasada estuvimos viendo la glorificación. El Señor glorificándose, inaugurando el estado eterno. Y en la conclusión, en el punto 3, en Números Romanos, tenemos como título del punto A: el modelo sigue siendo vigente. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:21? Lo que está debajo de ese punto A. ¿Qué dice? Que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Puedes leer, Martita, el punto A? Sí. Las modas pasan y las culturas dominantes pretenden imponer nuevos paradigmas. En estos tiempos finales, el príncipe de este mundo intenta desacreditar la vida y la obra de Cristo, haciéndola parecer ineficaz, primitiva, sin respuestas para las necesidades del hombre de hoy. Pero es todo lo contrario. Jesús sigue siendo el máximo referente de un estilo de vida que se puede imitar. Para un cristiano no es opcional. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, ¿cómo aparece ahí en el versículo? Que debemos. O sea, ¿qué es eso? Claro, pero no es una orden, es un imperativo. Si realmente somos sinceros cuando decimos que, que conocemos al Señor, que andamos o que queremos permanecer en Él, ¿no? O que permanecemos en el Señor. No, yo soy un cristiano. Ah, ¿sos cristiano? Bueno, demostrámelo. ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? No es, por eso decimos, no es opcional, no es por si queremos hoy o porque para más adelante. No, si realmente conocimos al Señor, debemos reflejar eso. ¿Qué es lo que sigue en el punto B? ¿Qué tenemos como título en el punto B? ¿Cintia? Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Así como el Hijo refleja al Padre, también el Padre se encargó de dejarnos claro que fuimos predestinados para ser hechos, conformes a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Es a lo que todos debemos aspirar, Efesios 4:13. No es solo una responsabilidad institucional, es personal. Por consiguiente, si somos como el Hijo, también estaremos reflejando algo del Padre. Una nueva genética nos lleva a imitar el mismo modelo. Efesios 2:18-19, 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha ido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:18. Esa es la versión NTV del versículo. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen Hechos conformes a la imagen de su Hijo. hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Nosotros qué somos? De Dios. Hijos. Pero acá Pablo habla de que Él nos predestinó para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que nos asemejemos a su Hijo, que nos parezcamos a su Hijo, a Cristo. De la misma manera
el Hijo, ¿a quién refleja? Al Padre. Muestra al Padre, da a conocer al Padre. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan? Cuando le decían, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero acá Pablo ahora es como que nos pone a nosotros también en la misma comparación. Si nosotros somos hijos de Dios y queremos reflejar, somos llamados a reflejar al Hijo, yo quiero que nos hagamos la imagen del hilo conductor que hay en esta genética espiritual. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Jesús. Y el que nos ve a nosotros, ¿a quién tiene que ver? Al Hijo. Al Hijo, porque acá dice que estamos para eso, para reflejar al Hijo. Somos hechos a imagen de su Hijo. Interesante, porque también, siguiendo esta línea de pensamiento, si nosotros tenemos que reflejar al Hijo y el Hijo reflejaba al Padre, nosotros, es como que se cierra el círculo porque nosotros somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, no solo reflejamos al Hijo, sino que reflejamos al Padre. Qué bárbaro. Porque alguien que nos ve no solo está viendo el carácter del Hijo, también tiene que ver el corazón de Dios, el carácter de Dios. ¿O no hay una misma línea genética en lo espiritual? Es un desafío, ¿no? La gente en nosotros ve al Hijo. Si ve al Hijo, indirectamente también está viendo al Padre. Tiene que ver al Padre. Porque somos hijos de Dios. Fuimos predestinados para eso. Es como vos le explicaste la figura del embajador. El embajador. ¿A quién representa? Un embajador que representa un país, es el representante de un país en otro país. Nosotros estamos en el mundo y por lo tanto tenemos que representar y reflejar, no solo representar, mostrar el carácter, el amor, todo lo que hay en Dios, todos los atributos de Dios, también tienen que estar en nosotros. Su amor, su paciencia, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Por eso decimos que es todo un desafío. Estamos reproduciendo la imagen del Hijo y también del Padre. Punto C. El último texto de 2 Corintios 3:18. Puse el NTV porque está un poquito más clara la explicación que en la Reina Valera del 60. ¿Qué tienen en la Reina Valera del 60? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que todos nosotros, versión NTV, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Podemos ver y reflejar. Esto tiene que ver con una relación de causa y efecto, podríamos decir. ¿Por qué? Porque si estamos mirando, aunque sea como en un espejo, los espejos antiguamente no reflejaban la imagen como se refleja ahora en un espejo. Era algo medio todavía indefinido, turbio, no era una imagen fiel en los espejos antiguos, ¿no? Así era como Pablo estaba queriendo ilustrar que cuanto más nosotros nos acercamos a Dios y lo vamos imitando, nos vamos pareciendo más a Él, también nosotros vamos a estar reflejando esa imagen en los que nos rodean. Tiene que ver con el versículo anterior, ¿no? Si reflejamos la imagen del Hijo,
también estamos reflejando la imagen del Padre. Y acá, como en un espejo, a medida que nosotros vamos conociendo a ese Dios, conociendo su palabra, y queremos parecernos más a la imagen de su Hijo, ¿qué va a suceder? Nos vamos a ir mimetizando con esa imagen, y también nosotros vamos a querer ser como eso, parecernos a esa imagen, y vamos a estar reproduciéndola en aquellos que nos rodean. Va a haber una diferencia, tiene que marcarse una diferencia. Creo que se me representa cuando Moisés subió al monte, También. estuvo en la presencia del Señor y bajó, que dice que su rostro brillaba de la gloria de Dios, ¿no? Reflejaba en su rostro el haber estado en la presencia de Dios. Por eso la gente, cuando lo vio bajar a Moisés, dicen que casi no lo podían ver a Moisés por lo que emanaba de él, de su cara. Impresionante, ¿no? ¿Se imaginan que eso suceda con nosotros? De hecho, sucede. Sucede porque un hijo de Dios que está, o que en determinadas circunstancias tiene que entrar en un ambiente que no es santo, precisamente, ya su presencia, aunque no hable, muestra la gloria de Dios. O sea, muestra que hay algo distinto. Y la gente dice, tiene algo raro. ¿No les pasó alguna vez que alguien les hizo algún comentario como que hay algo distinto en vos? O sea, le llama la atención algo. La mirada, los gestos, la manera de tratar, la manera de hablar. Ya en sí mismo marca una diferencia, aunque no se esté predicando, aunque no se esté hablando de Dios, la vida de un hijo de Dios se distingue. Está reflejando algo. Creo que, no sé si lo conté, díganme, pero escuché una anécdota de un jugador de golf que se juntan con amigos, entre los cuales estaba Billy Graham. ¿Conté eso? ¿No? Creo que esta anécdota la cuenta R.C. Sproul en una de sus clases. ¿Y qué era lo que contaba de esta anécdota? Que estaba Billy Graham, había jugadores de golf famosos, había uno especialmente, creo que estaba Sproul también y no sé qué otros más. Era como un grupo de amigos, y fue invitado Billy Graham a participar del partido, de la competencia de golf. Y resulta que todos van jugando, van pasando el tiempo jugando al golf, y resulta que uno de los jugadores profesionales estaba como en un mal día. No embocaba una, estaba incómodo, se sentía como mal, medio enojado, así medio irritable. Entonces, cuando terminan de jugar y en el vestuario, cuando se estaban cambiando, uno de los amigos le pregunta, ¿qué te pasó hoy? Que estabas tan errático, que estabas jugando mal. Y dice ese predicador, dice, es inaguantable. ¿Pero por qué decís eso? Y porque no lo podía, lo veía, no lo podía, me tuvo loco todo el partido. Pero ¿por qué si ni siquiera te habló? Si ni siquiera te dirigió la palabra. No importa, pero no estaba cerca mío y me hacía sentir mal. Aunque no me haya hablado, era como que lo inquietaba, lo desconcentraba. Resulta que este jugador andaba medio flojo a papeles, por eso estaba. Pero claro, ¿qué pasaba? A veces sucede eso. Uno puede transmitir paz o un ambiente agradable para estar, pero también puede transmitir algo que puede dejar o puede incomodar a personas que no quieren saber nada con Dios. El hecho de que este hombre supiera que era predicador ya lo hacía sentir incómodo. Tenemos en la Biblia un pasaje en Corintios. El hijo de Wilkerson contaba eso, que le daba vergüenza salir cuando él era más joven con su papá en la calle porque dice que los demonios se manifestaban. También. Sí, por eso. Y él le daba vergüenza. Se le daba vergüenza. Bueno, ahí en Corintios dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero después más adelante sigue diciendo, para unos es olor de vida, pero para otros es olor de muerte. La palabra quizá más apropiada sería fragancia, ¿no? Emana algo. Para unos, vida. Por eso un hijo de Dios en determinados lugares es apreciado por lo que sale de él. Pero en lugares en donde reinan las tinieblas o donde hay oposición a las cosas de Dios, ¿qué genera? ¿Qué fragancia despide? Ya está dando un mensaje de juicio, aunque no abra la boca. Impresionante. Olor de muerte para muerte. Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con el testimonio, con lo que fluye de alguien que quiere acercarse a Dios profundamente, imitarlo, seguir los pasos del Maestro. ¿O a Jesús no le pasaba lo mismo? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? De lejos lo vio venir el demonio, los demonios. ¿Y qué le gritaban de lejos antes que se acercara? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Ya lo habían reconocido, ¿no? Y después le pide que lo echen a los cerdos. Sabían quién tenía autoridad. Bueno, sucede también con nosotros y quizás en algún momento Dios nos lleve a vivir experiencias así. O quizás ya las han vivido y por ahí no nos dimos cuenta, ¿no? Pero sucede. Concluyendo la introducción. Punto C. Este material solo pretende servir de ayuda para entender quién era ese Jesús histórico que relatan los evangelios y por qué sigue siendo la persona existente más importante para nuestra salvación. Los 3 puntos generales de este trabajo no es solo aplicable a la persona de Cristo, sino que también prefigura nuestra existencia pasada, presente y futura. 1. Nos conoció y nos escogió antes de la fundación del mundo. 2. Tenía un plan predeterminado para nuestra vida terrenal. 3. Y un lugar destinado en la gloria celestial. Por esta razón, es el primero entre muchos hermanos. La armonía entregada como anexo sirve como guía cronológica para que encaremos nuestro propio estudio sobre la vida de Jesús. No para saber más cosas acerca de él, sino para conocerlo personalmente. Redescubrirlo, no solo como un personaje histórico, sino como la persona que sigue transformando vidas y cambiando el destino eterno de aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Imitar su ejemplo es comenzar a transitar caminos desconocidos, nuevos, llenos de aventuras y experiencias impensadas, que por nosotros mismos quizás nunca elegiríamos por los riesgos que conllevan. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Continuemos el viaje integrando en nuestras vidas el ejemplo del Maestro. La palabra de Dios es el mapa que Él nos dejó para que sigamos la huella. Leo el versículo de abajo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, esos textos finales terminan sintetizando el propósito del curso. Seguir al Señor, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Pero quizás el corazón del curso está allí en esos puntos 1, 2 y 3. Porque si bien somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en su carácter, en su estilo de vida, en su manera de relacionarse con la gente, cómo servía, bueno, todo lo que estuvimos viendo del ejemplo de Jesús, su humildad, ¿no? su espiritualidad. Hay también 3 puntos que son los que forman esta clase o este estudio o este material. El primer punto, ¿cuál es? En el estudio. ¿Se acuerdan que lo dividimos en 3? ¿No? El primero, ¿cuál era? Su preexistencia. El segundo, la encarnación. Y el tercero,
la glorificación. Su preexistencia, su encarnación y su glorificación. O sea, hasta acá estuvimos viendo a Jesús como nuestro ejemplo desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde que estaba creando, co-creando con el Padre, hasta su glorificación plena cuando estemos con Él en el estado eterno, ¿no? Sin embargo, también estos 3 puntos nos afectan a nosotros, tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros, según Romanos 8:29, lo que leímos recién, y Efesios 1:4, ¿qué dice? Recién leíamos Romanos 8:29, la primera parte del versículo 29. Entre muchos hermanos. La primera parte del 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa primera parte del versículo 29, son tan poquitas las palabras, pero es tan profundo el contenido, que a veces no nos damos cuenta de la realidad que hay ahí, de la verdad que hay ahí. Porque dice que nosotros fuimos predestinados. Hay otras partes en la Biblia que habla de que, bueno, ya el Señor nos conocía y sabía de nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, y ya nos conoció desde antes. O sea que nosotros también, como el Señor estuvo en la eternidad antes que el mundo fuese, también nosotros estábamos con Él antes que el mundo fuese. ¿No nos vuela la cabeza esto? Son cosas que uno las acepta en fe, pero que ayuda a afirmar también nuestra fe y nuestra esperanza. Porque si fuimos predestinados para ser semejantes a su Hijo, nos introduce en el segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Tenía un plan predeterminado para nuestra vida terrenal. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Impresionante. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez vuelve a hablar de algo que ya Dios tenía preparado para nosotros desde antes. Con Jesús, ¿qué propósito tuvo desde antes? Enviarlo al mundo para que pague por nuestros pecados. El plan de salvación. La vida de Jesús ya estaba organizada por el Padre desde antes que se cayera en el pecado. Ya tenía preparado el plan de salvación. Y Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo que venir a cumplir con ese propósito. Ya estaba predeterminado por el Padre. Y Jesús se encarna, por eso entramos en el segundo punto ahí, en relación con el Señor, para cumplir con ese propósito. Y Él lo planificó de una manera perfecta. La forma en que viene al mundo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la encarnación? De cómo nace como nace. El Espíritu Santo en María, obrando ese milagro, ¿no? En el vientre de María para que nazca Jesús sin contaminación, perfecto. Bueno, y todo lo que fue el resto de la vida del Señor hasta que ascendió al cielo, ya todo estaba predeterminado y hasta profetizado en el Antiguo Testamento. Está todo previsto. Fíjense que de la misma manera leemos en Efesios que también para nosotros Dios tenía un propósito, tenía un plan determinado, predeterminado, para que vivamos esta vida de acuerdo a ese plan, no al nuestro. ¡Wow! Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que mientras nosotros estemos en este mundo, estamos para cumplir con ese propósito. Así como lo cumplió Jesús, también Dios para sus hijos tiene un plan. Y nosotros pensamos que somos nosotros los que nos organizamos la vida, ¿no? Somos nosotros los que decidimos qué carrera seguir, qué estudiar o en qué trabajar, o a qué me voy a dedicar hasta que me muera. Y nuestra vida la planificamos más o menos en base a eso que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Hasta que nos damos cuenta de esto en la palabra. Que cuando conocemos al Señor y pasamos a ser sus hijos, es Él el que ya tiene organizada nuestra vida y nos va preparando y nos va guiando para que cumplamos con el propósito que Él determinó. Cuando nos damos cuenta de eso, decimos, yo pensé que era yo el que me organizaba la vida. O pensé que estas ideas o que donde estoy ahora es porque yo lo planifiqué. Sí, de hecho, uno va buscando a ver qué hacer en la vida, cómo proyectar nuestra vida, nuestra familia, con quién me voy a poner de novio, con quién me voy a casar, cuántos hijos quiero tener, a qué me voy a dedicar para poder sobrevivir. Y cuando conocemos al Señor y conocemos esto, ¿de qué nos damos cuenta? De que Él era el que ya tenía todo organizado para nosotros. Y si queremos hacer su voluntad, y lo entendemos así, ahora vamos a encarar las cosas de otra manera. No somos nosotros, no soy yo el que tiene que hacer las cosas como a uno le parece. Tenemos que buscar su guía. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué negocio tengo que emprender? Aunque parezca secular, mundano, pero a veces, siempre Dios nos va a guiar para que hagamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Y no va a ser nunca algo que se oponga o que sea un tropiezo para que Él cumpla sus propósitos. Por eso hay que tener cuidado. ¿Esto está de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida? ¿O me va a distraer para evitar que yo haga la voluntad de Dios? Ya pensamos de otra manera, ¿no? Tendríamos que pensar de otra manera. Si queremos seguir las huellas del Maestro, el Maestro tenía bien clarita la meta. Él sabía a dónde tenía que ir. Lo demás es secundario, terciario, cuaternario. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que también para mí hay un plan que Dios determinó para que yo lo siga. Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, siguiendo las huellas del ejemplo de Jesús, ¿no? Y en tercer lugar, dice que hay un lugar destinado en la gloria celestial. Efesios 2:6, seguimos en Efesios. ¿Qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él, ¿en qué tiempo está hablando ahí? ¿En qué tiempo verbal? Nos resucitó, pasado. Nos hizo. ¿En qué momento pasamos de muerte a vida? ¿En qué momento somos resucitados? En el momento que creímos. Nos resucitó. Ya estamos resucitados. Lo que pasa es que cuando hablamos de resurrección, hablamos en tiempo futuro. Va a ser algo que va a suceder cuando el Señor venga en su segunda venida. Los cuerpos que murieron van a ser resucitados. Es cierto, tiempo futuro. En el caso que nos toque pasar por la experiencia de la muerte. En una de esas capaz que viene el Señor y nos lleva vivitos y coleando, pero igualmente tiene que haber una transformación de nuestros cuerpos, es algo futuro, pero espiritualmente hablando, ya estamos resucitados, porque gracias al sacrificio de Cristo y a haber creído en ese sacrificio como válido y suficiente para nuestra salvación, pasamos de muerte a vida, estábamos muertos, pero ahora estamos resucitados, o sea que nuestro destino está asegurado
en la gloria con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, así como hablamos de la glorificación del Señor, ¿cuál es el destino de los hijos de Dios? También ser glorificados con Él. ¿Qué dice Romanos 8:30? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa conclusión. Podríamos terminar acá, pero nos falta un poquito. ¿Fuimos justificados por la obra de Cristo? ¿Por su sangre en la cruz? Fuimos justificados, Él nos justificó. Él nos ve justos gracias a la obra de Cristo a favor nuestra. Por haber creído en la obra de la cruz, ya somos justificados. Y a los que justificó, entonces, ¿cómo termina diciendo el versículo? A estos también glorificó, otra vez como resucitó. Glorificó, ¿qué tiempo es? A estos también glorificó desde el momento en que fueron justificados, ¿no? Dice, estos también glorificó. Nos está hablando también de lo mismo. No estamos todavía en la gloria con el Padre y con su Hijo en el trono, ahí sentados con Él, contemplando su presencia. Bueno, todo lo que habla Apocalipsis de ese lugar a donde vamos a ir, todavía eso no sucedió. Pero sin embargo, espiritualmente sí sucedió, porque a los que justificó también ya le garantiza la gloria eterna. Fíjense cómo termina también para nosotros la historia. Tuvimos un origen en la eternidad. Estamos en este mundo también como el Señor para cumplir con un propósito que el Padre diseñó. Y el final es también el mismo final que tuvo el Señor, ser glorificado con Él en gloria. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué? Porque en su misericordia y en su gracia, Él quiso que podamos conocerlo y seguir los pasos de su Hijo. Pastor, le hago una consulta. Hola, ¿cómo están? Hola. Por ahí. La salvación también es eterna. ¿Sí? ¿Crees? La salvación es eterna. ¿Sí? Sí, por eso es salvación. O sea, la idea de salvación tiene que ver con de dónde nos salva el Señor. ¿De qué nos salva Dios? Sí, ¿qué más? De su ira. De su ira. Porque lo que le espera al ser humano, ¿qué es? Por haber pecado. La paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Todos estábamos destinados al mismo lugar de condenación. Y ese lugar de condenación justamente es la ira de Dios que desciende sobre aquellos que lo rechazaron, que rechazaron a su Hijo. Ese es el destino para todos, parejito, ¿eh? Nadie se salva si no recibe a Jesús en su corazón y se arrepiente de sus pecados para que la sangre de Cristo nos limpie. Cuando hablamos de la salvación, esa salvación que se opera en aquellos que creen, quita la condena, anula la condena a muerte. ¿En el futuro va a ser eso? Ya la anula. Y a partir del momento en que uno cree y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros para hacernos hijos de Dios, ¿se acuerdan Juan, el primer capítulo? Él vino al mundo, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron. Los que creyeron ahora pasan a ser hijos. Por lo tanto, como hijos, nuestro destino ahora es otro. Antes era la condenación, ahora es la gloria con el Padre.
la gloria eterna. Esto tiene que ser siempre un ancla para nosotros, un fundamento, para que también podamos compartirlo con otros. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Por eso la salvación ya es eterna en el momento en que creemos. Entonces, para terminar, el punto 3, entonces termina de esa manera. También nosotros, por haber creído, tenemos ese destino de gloria. Por lo tanto, estos 3 puntos de este bosquejo de este tema, no solo tiene que ver con el Señor Jesús, también tiene que ver con nosotros. Es el mismo bosquejo que se aplica a nuestra existencia, a nuestra preexistencia y a nuestro destino eterno. Y terminamos diciendo eso, ¿no? Mi tercer ejemplo es comenzar a transitar caminos desconocidos, nuevos, llenos de aventuras y experiencias impensadas, que por nosotros mismos quizás nunca elegiríamos por los riesgos que conllevan, pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo de Mateo 28. Continuemos el viaje integrando en nuestras vidas el ejemplo del Maestro. ¿Nos animamos a seguir las huellas del Señor? Miren que no son nuestros proyectos o nuestras metas, son las de Él. Espero que el Señor nos guíe y nos lleve a transitar por esos caminos por donde Él nos quiere llevar. Si seguimos las huellas del Señor, por ahí no la vamos a pasar tan lindo, porque el Señor no la pasó tan lindo tampoco. Pero siempre el final va a ser glorioso. Esa es nuestra esperanza. ¿Terminamos? Oramos juntos. Padre, gracias por este tiempo en donde pudimos seguir en tu palabra todo lo que el Padre se propuso en la eternidad. Gracias porque tu vida, Señor, es un ejemplo para nosotros. Y nuestro deseo, Señor, es poder seguir tus pasos, sabiendo que también para nosotros hay un destino de gloria. Pero no porque nosotros la merezcamos, sino por tu gracia. Es solamente por tu gracia y por tu amor. Señor, que ahora como hijos también podamos reflejar la gloria del Padre y del Hijo por donde tú nos quieras llevar. Por eso oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda descender en medio nuestro, llenar cada una de nuestras vidas, guiarnos para que descubramos en tu palabra cuál es tu voluntad y poder transitar por esos caminos que ya diseñaste para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, desafíanos, ayúdanos a buscar cada día, conocer más al Señor, su ejemplo, su vida, su carácter, su amor. Y que también nosotros podamos desprender ese aroma, esa fragancia, que solamente puede venir de la presencia que tú, Señor, quieras manifestar en cada uno de nosotros, como ese mirar en el espejo. Que también, Señor, de nosotros se pueda desprender ese perfume de tu presencia, por donde tú nos quieras llevar. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.